Respetados estudiantes, muy buena tarde. Por favor, me confirman, bien sea a través del chat o interviniendo, si me escuchan allí correctamente. Buenas tardes, profe. Se escucha perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, estudiantes, nos vemos entonces de nuevo en este CIPAS, en nuestra réplica del CIPAS de la sesión 2 del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Soy Ricardo Jaramillo, docente de este curso y que en la tarde de hoy tiene como invitado a alguien muy especial, el profesor John Freddy González, quien nos acompañará y nos brindará orientaciones precisas frente a algunos conceptos indispensables para el curso. Pero antes de ello, queremos dejar dos claridades. Una de ellas es que este CIPA se está grabando para que aquellos estudiantes que por alguna circunstancia específica no lograron ingresar en la tarde de hoy puedan tener acceso a ella. En segundo lugar, queremos también compartirles la importancia que tiene para ustedes el que hagan su proceso de inscripción. Están aún a tiempo de que ingresen al campus virtual. Allí, a través del espacio para CIPAS, van a encontrar la información, hagan su proceso de inscripción y se pueda registrar su asistencia. Toda vez que de no lograr hacer ese proceso correctamente, pues no podrían acceder a la puntuación, que son 10 puntos que nos ofrece en la tarde de hoy este ejercicio y en el que esperamos que todos ustedes los obtengan porque tienen un adecuado registro. Asimismo, pues estamos muy convencidos de que este ejercicio que vamos a desarrollar hoy en compañía del profesor John Freddy González, que es experto en el tema y en el área específica, pues les va a poder a ustedes fortalecer los conceptos necesarios para que en esta fase final de tarea 4 en la que nos encontramos, pero sobre todo para que tengan un conocimiento más integral, puedan ustedes tener un mayor aprovechamiento del por qué tomaron el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica y sobre todo el que logren salir de algunas dudas puntuales que lleguen a tener. Entonces, profesor John Freddy, lo dejo con este grupo que ya ha ido subiendo en un número, esperamos que vayan subiendo un poco más y podamos tener una interacción abierta con ellas, con todos ustedes, para que el ejercicio se pueda desarrollar de la mejor forma posible. Profesor, adelante. Muy buenas tardes para todos. Gracias, profesor Fray Ricardo. Vamos entonces a entrar en ámbito académico y vamos a estudiar en ese orden de ideas las secciones cónicas. Bienvenidos a estas CIPAS de primera matrícula. Me confirma, profesor Fray Ricardo, si ya se inició la grabación de este encuentro. Efectivamente, para proceder entonces con la presentación. Sí, señor. Allí se estaba ya grabando y se escucha perfectamente. Muchas gracias. Como lo mencionaba el profesor Fray Ricardo, es importante que ustedes, para poder acceder a esos puntos de estas CIPAS de primera matrícula, hagan su registro en el campus. Aquí está el icono que aparece en el campus de cada uno de ustedes y pueden observar que debajo del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica tenemos el clic para hacer inscripción a las CIPAS. Siempre y cuando ustedes requieran esos puntos y quieran asegurar la ejecución de los puntos. Sin embargo, se pueden conectar a esta sesión a través del link de acceso, pero lo importante es que lo hagan mediante el método que les acabamos de mostrar. Aquí les van a aparecer entonces los horarios de estas CIPAS. Esta es la sesión 2, ya tuvimos un primer encuentro el 16. Entonces, la idea es que en ese segundo encuentro podamos entonces, de alguna manera, darles instrumentos a ustedes para que puedan finalizar de la mejor manera la tarea. Tengan en cuenta que los aportes de realimentación en el foro se reciben hasta el 24, hasta el 24 de julio, y hasta esa fecha entonces nosotros como tutores podemos hacer esa realimentación efectiva. Ahora bien, entrando en materia, en el discurso de los tópicos que vamos a trabajar de la geometría, tenemos en cuenta el primero y es el de la línea recta. Ya el de la línea recta ya lo hemos trabajado, ya lo hemos analizado en los aportes que ustedes hacen a sus respectivos autores dentro de los foros, y podemos entonces también hablar de otras secciones que en este contexto no nos muestran por qué se llaman secciones cónicas o por qué la parábola, de dónde se forma la parábola o la elipse o la circunferencia. Y esto viene de estudiar
las secciones de un cono, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un cono, imagínense un cono, si yo tengo ese cono y le hago unas secciones, de acuerdo al ángulo con que yo seccione ese cono, me van a poder entonces observar allí ese contorno que me dibuja entonces allí esa sección cónica. Entonces tenemos la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola, ¿sí? Es muy importante conocer la ecuación de la línea recta porque con la línea recta nosotros comenzamos a modelar situaciones de la vida real. Entonces, es importante recordar las ecuaciones de la línea recta y no hay alguna manera diferente a aprendérselas de memoria, por así decirlo, ¿sí? Siempre y cuando teniendo en cuenta las características de cómo se encuentra, por ejemplo, en este caso, la pendiente, ¿sí? La pendiente siempre va a ser el, la razón o la división entre el, el avance en Y dividido el avance en X, ¿sí? Eso también lo podemos llamar como una razón de cambio. Eso más adelante en el curso de cálculo diferencial van a poder allí profundizar un poco más al respecto. Trabajando la pendiente como la razón de cambio y eso hace referencia entonces a la deriva. En ese orden de ideas, nosotros podemos construir una línea recta si conocemos dos puntos o si nos dan la pendiente y un punto o si nos dan la pendiente y el intercepto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? De lo que es la línea recta. ¿Alguno no se conoce todavía qué es lo que es la línea recta para yo profundizarlo un poco acá? Necesita que le colabore con alguna duda respecto a la solución de alguno de los ejercicios respecto a la línea recta. ¿Todo lo tienen claro? Me gustaría escucharlos, cómo están en cuanto a esa parte de la línea recta. Bueno, veo que ninguno eh, tiene allí alguna inquietud. Sin embargo, pues vamos a profundizar un poco acá respecto a cómo esas secciones cónicas nos pueden ayudar a nosotros a modelar diferentes fenómenos en la cotidianidad. En esta pantalla que tenemos acá, en esta proyección, tenemos un componente de telecomunicaciones y es una antena. Y esa antena, como nosotros podemos observar, si nosotros hacemos una sección transversal a esta antena, podemos ver que tiene una forma de parábola, ¿sí? Entonces, este es un paraboloide y para que esta antena funcione pues sea óptima para su funcionamiento, este aparato, este dispositivo que es el que refleja todas esas señales, tiene que ubicarse en el foco, ¿sí? Entonces, por eso es importante nosotros conocer cómo funciona allí esta ecuación tan importante para modelar situaciones de la cotidianidad, como lo es la parábola. Bien, vamos ahorita a montarnos en la ruta de la comprensión de la geometría analítica y como les mencionaba, vamos a comenzar con la línea recta. Entonces vamos a explorar algo de lo que tenemos aquí nosotros de la línea recta y podemos ver nosotros una modelación en Genially de lo que nosotros podemos explicar como lo que es la línea recta, ¿sí? Entonces, para conceptualizarnos respecto a la línea recta, entonces la línea recta, ¿sí? Como nosotros podemos ver en este instrumento, nosotros la podemos representar mediante dos puntos, ¿sí? Y si nosotros analizamos ese comportamiento de esos dos puntos, vamos a observar acá que esa línea recta, sí la podemos dibujar si nosotros conocemos los dos puntos. Por convenio matemático, a los puntos los vamos a llamar con letra mayúscula, ¿sí? Y a las coordenadas con letra minúscula como tal. ¿Cuáles son las ideas claves en cuanto a la ecuación de la línea recta? Miremos acá, ¿cuál es la ecuación general de la línea recta? Entonces, la ecuación general de la línea recta viene a esta forma, ¿sí? Si yo quito este igual y el cero, nosotros podemos ver que eso es una expresión algebraica, ¿sí? Donde tiene dos variables y esas dos variables tienen el mismo exponente, ¿sí? Tienen el exponente 1. Cuando yo ya eso lo incluyo en una ecuación con una igualdad, ya lo que entendemos nosotros es que vamos a hacer una representación de una variable en función de la otra. En este caso, nosotros vamos a representar a y en función de x. Quiere decir que el valor de y depende
de lo que valga X, ¿sí? Entonces, esta expresión, la expresión general, es la que sale cuando nosotros trabajamos la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente, como bien lo dice la expresión, es porque nosotros necesitamos encontrar la pendiente. Y la pendiente se calcula como la diferencia de sus componentes en Y sobre la diferencia de sus componentes en X, ¿sí? Entonces, nosotros podemos así hallar la pendiente, que es importante para nosotros construir la ecuación como tal y poder dibujar, ¿sí? Miremos acá, hagámosle clic a este. Ustedes están viendo que se me habilitan otras ventanas o están viendo la diapositiva quieta. Me confirman, por favor, porque yo estoy pasando otras ventanas. No, está funcionando, está pasando. Estamos en línea recta en este momento. Conceptualización, ecuación general, pendiente. Ah, sí se ve esa parte cuando yo navego entre la diapositiva. Ecuación punto pendiente. Ahí Sí. estamos viendo la gráfica. Ahí pasa y se queda. Bueno, entonces espérenme que parece ser que no estoy proyectando eh, todo lo que yo estoy haciendo acá. Voy a revisar acá un segundo. Yo comparto toda mi pantalla completa. No que lo pueden ver. Bueno, ahora me confirman si están viendo el entorno donde está la conceptualización, ecuación de la línea recta, punto pendiente. Sí, señor, ahí la vemos. Listo, muy bien. Entonces, la representación en el plano de una línea recta eh, es una sucesión de puntos y todos esos puntos van a cumplir con una característica. Esa característica nos la da entonces la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? La pendiente entonces es la resta de sus componentes en Y dividido la resta de sus componentes en X. Es la razón de cambio, ¿sí? La razón de cambio entre Y X, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta. Les voy a abrir aquí un artefacto construido en Cloud con el cual nosotros vamos a poder aquí entonces entender un poco la ecuación de la recta de una manera aplicada. Entonces tenemos un reto en el cual entonces nos vamos a enfrentar a 5 rondas y en esas 5 rondas vamos a tener varias opciones y vamos a tratar entonces de analizar allí entonces cómo es ese desafío sobre las ecuaciones de la línea recta. Vamos a analizar entonces esta primera pregunta, la cual nos dice, observemos cuidadosamente cada expresión y cuál es la ecuación de la línea recta, según lo que yo les acabo de contar allí, de cómo se expresan allí esas unidades en potencia. ¿Cuál opción sería? Nuestros muchachos que están en el chat. Como podemos ver entonces acá, tenemos 5 opciones y tenemos que elegir cuál de ellas representa una línea recta. Como yo les conté que los exponentes de sus variables tienen que tener un grado 1, entonces la número 1 y la número 3, ¿sí? La número 4 y la número 5 no cumplen con esa característica. O sea que la única que cumple con la característica sería la número 2, ¿sí? Entonces, así podemos ver nosotros entonces porque tenemos en cuenta entonces la solución de ese ejercicio como la expresión 2. Entonces podemos ver que aquí nos muestra efectivamente que cada una de estas expresiones es de grado 2, lo cual entonces incumple allí con la definición de línea recta. Vámonos entonces con el siguiente ejercicio. De las siguientes, ¿cuál es la expresión de una línea recta? De esas 5, ¿quién me ayuda? De los que están en el público, están muy callados los muchachos. La 3, profe. La 3, muy bien por esa participación. Vamos entonces a probar la 3. Y efectivamente vemos que la 3 cumple con la definición de línea recta. Las otras no cumplen porque efectivamente podemos ver que sus exponentes no son entonces con grado 1.
A pesar de que esta pareciera que tuviera grado 1 aquí en el exponente, podemos ver que no es grado 1, sino que esto es una expresión con exponente negativo, x a la menos 1. Entonces, pues esto no sería un polinomio y tampoco representaría entonces una línea recta. Vamos con el siguiente, vamos con la 3 de 5. De las siguientes, ¿cuál me representa una línea recta? La 3, profe. La 3, sí, exacto, muy bien. La 3 es la que cumple entonces allí. Y si nosotros profundizamos un poquito acá en esta expresión, ¿cuál es el valor de la pendiente en esta expresión, en esta recta? ¿Cuánto vale la pendiente? 3. Vale 3, muy bien. Y podemos identificar también un punto que pasa por la recta, ¿cierto? ¿Esa recta pasa por qué punto? 1.5. Pasa por el punto 1,5, muy bien. Entonces, si yo quisiera graficar esa recta acá, observemos acá que eh, si yo escribo y-5, y-5 igual a menos 3 por x menos 1, ¿sí? Podemos ver entonces efectivamente que esa recta pasa por qué punto? Por el punto 1,3, perdón, 1,5, ¿cierto? Y que tiene pendiente menos 3, ¿sí? Observemos entonces que si alcanzan a ver el GeoGebra que estoy compartiendo, eh, vemos que esa expresión matemática que está en su forma canónica me representa esta línea recta, ¿sí? Y observen cómo se comporta la pendiente si es negativa. ¿Qué pasaría si yo coloco la pendiente positiva? ¿Qué le pasará a esa línea recta? Se me refleja, ¿cierto? Voy a cambiar el color para que la podamos ver mejor. Entonces, aquí podemos ver entonces esa línea recta, cómo se comporta, ¿sí? Esta tenemos la pendiente. Aquí hay algo importante y me gustaría que alguno de ustedes me lo dijera. ¿Cuál es el intercepto de la roja con el eje Y? ¿Dónde corta con el eje Y? ¿En qué punto? Voy a mostrárselas de la forma punto pendiente para que ustedes identifiquen aquí que esa recta Y igual a 3x más 2 corta el eje Y en el punto 0,2. O sea que ese último valor es el valor que me indica la pendiente, perdón, el intercepto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la cuarta ronda. De las siguientes, ¿cuál es una línea recta? ¿Cuál expresión me representa una línea recta? La 1, profe. La número 1, muy bien. Si nosotros miramos entonces la número 1, podemos identificar acá entonces esas características. Si yo quiero dibujar esa, voy a ocultar esta de aquí. Eh, esta recta, ¿cuál sería la pendiente? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? La pendiente de 2y más 7 igual a 0. Bueno, aquí -7. menos 7. Bueno, ¿qué le faltaría? Bueno, recuerden que la ecuación de la recta eh, tiene la forma ax más by más c igual a 0, ¿cierto? Se los voy a volver a escribir aquí. Recuerden que tiene la forma ax más by más c igual a 0, ¿cierto? Esta es la fórmula, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, observemos aquí. ¿Quién no está?
Observen que aquí no está quién. Tenemos a 2y más 7 igual a 0, ¿cierto? Sí, señor. Despejemos y. Despejemos y. Y es igual a quién. Bueno, despejemos primero el 2y. 2y es igual a quién. A Menos menos 7, 7. ¿cierto? A menos 7, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuánto es y? Y es igual a quién. Menos 7 sobre 2. Correcto. Entonces, y sería entonces menos 7,5, ¿cierto? Sí, señor. Y sería igual a menos 7,5. Observemos que... ¿Cuál es el valor de la pendiente entonces? ¿Ustedes ven la pendiente allí? Miren que debe tener la forma y igual a mx más b, ¿sí? Recuerden que la forma debe ser y igual a m por x más b, donde la pendiente es el que acompaña a la x, ¿cierto? Sería 0. Eso, exactamente, sería 0. Entonces miren que si yo dibujo, si yo hago 2y más 7 igual a 0, ¿qué me está dibujando? Miren la recta como me la está dibujando, ¿sí? O sea que sería la recta y igual a, sería análogo a tener como si tuviéramos 0, 0 por x, ¿cierto? 0 por x más 7,5. O sea que la pendiente es 0. Bien, ustedes están viendo lo de GeoGebra aquí en la explicación. ¿Sí? ¿Sí están viendo el GeoGebra con el tablero donde estoy rayando los números? Sí, señor. Lo está proyectando. Ah, bueno. Listo, muy bien. Entonces, devolviéndonos entonces a este, podemos decir que la expresión 1 es la que contiene entonces allí la forma de la ecuación de la recta. Entonces, es importante reconocer allí cuáles son las formas de las ecuaciones de la recta, ¿sí? Cuando tiene pendiente 0, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 0x más 7,5, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si fuera así, ¿cierto? Si fuera esta recta. Entonces, ¿qué pasa cuando el valor de la pendiente, voy a dejar que me lo muestre, llego a la mx más b, ¿qué pasa con esta pendiente, cierto? ¿Sí? ¿Cómo la pendiente hace que esta recta se posicione en un lugar indicado? ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? Menos 3,5. O sea que, por ejemplo, si yo me paro en un punto en x, ¿sí? Si yo me muevo una unidad en x, observen acá que si yo me muevo una unidad en x, ¿cuánto me voy a mover en y? 1, 2, 3, 3,5. Eso es lo que hace entonces referencia la pendiente en la gráfica. ¿Listo? Y ¿qué es lo que me hace a mí pasar, identificar el corte? Sería entonces acá, agregándole un valor constante aquí para poder identificar la traslación de esa recta. Bien, entonces aquí tenemos entonces el siguiente, vamos por la siguiente ronda, vamos por el último. ¿Cuál de estas expresiones es una línea recta? Bueno, observa cuidadosamente, ¿cuál es la ecuación de la línea recta? Sería la 1, profe. La 1 también, ¿cierto? Entonces, Sí, es como señor. si, ¿cuánto vale? Entonces es la 1 aquí. Muy bien, entonces hemos avanzado en esta ronda de preguntas relacionadas con la ecuación de la línea recta. Bien, continuando acá entonces, con esa situación, vamos a mirar acá si me lleva a otro, me lleva al mismo, no se me lleva al mismo enlace, lleva a otro.
La recta. Listo. Tenemos entonces acá. Vamos a probar el siguiente recurso. En esta navegabilidad. En este caso vamos a resolver entonces aquí un ejercicio para ustedes, el cual ustedes pueden trabajar allí con sus apuntes. Yo voy a hacer aquí la interacción con el dispositivo para que miremos acá entonces cómo lo podemos trabajar. Vamos a graficar entonces aquí las rectas. Entonces miremos acá. ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? Tenemos que identificar quién es nuestro punto 1 y quién es nuestro punto 2, ¿sí? Entonces, de acuerdo a como yo lo tengo ubicado, quién va a ser nuestro punto 1 y nuestro punto 2, nosotros podemos identificar aquí, por ejemplo, que va a ser una pendiente entera acá, por ejemplo, esta recta. ¿Cómo encontrar que la pendiente es 2? Entonces yo identifico un punto. En este caso, la coordenada del punto sería la coordenada 2 con 4, ¿cierto? Y este tendría coordenada 0 con 0. Entonces, punto 2 menos punto 1, calculamos la pendiente. Y aquí podemos hacer la resta y podemos ver que la pendiente es 4 medios, que es lo mismo que tener 2. ¿Cuándo es una pendiente negativa? Cuando la tenemos entonces, cuando la recta, si nosotros fuéramos en un carro, aquí para poder bajar esta pendiente, tendremos que entonces es disminuir, ¿cierto? Aplicar menos fuerza. Aquí podemos ver en este caso que la pendiente es menos 4 quintos, porque podemos ver que si yo avanzo menos 4, o sea, avanzo 4 hacia abajo en y me muevo 5 unidades positivas en X, ¿sí? Así podemos nosotros identificar aquí la pendiente. Miren qué pasa cuando tenemos una recta cuya pendiente es 0, ¿sí? Bien, vamos a mirar acá entonces eh, la pendiente y el intercepto. Observemos que el intercepto es por donde corta la gráfica el eje Y, ¿sí? ¿Cómo construimos nosotros una recta? Esta es la recta que tiene pendiente 0, Y igual a 5 es la que pasa por 5, la recta Y igual a menos 5 que pasa por menos 5 tiene pendiente 0, y si yo ya hago una inclinación, por ejemplo, si yo hago esto, ¿sí? La pendiente Hola, es ¿me 1. escuchan? Sí, señor. Listo, ¿Sí? listo. Sino que tenía problemas con el micrófono y hace rato estaba participando, qué pena. Bueno, Santiago, bien pueda. ¿Tiene alguna duda? No, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces de esa manera nosotros podemos encontrar acá, eh, podemos trabajar nosotros entonces con el cálculo de las pendientes. Algo muy importante respecto a las rectas que debo mostrarles. eh, Observen acá que yo voy a escribir aquí una línea recta. Voy a escribir, por ejemplo, la recta Y igual a 2X más 4, ¿sí? Yo voy a escribir esta recta, ¿sí? Observen que una recta perpendicular a esta recta, voy a colocarle aquí color azul, una recta perpendicular a esta, yo la puedo trabajar si yo puedo identificar una relación que existe entre las pendientes. Entonces, importante, cuando las rectas son perpendiculares, cuando son perpendiculares entre sí, nosotros vamos entonces a poder acá identificar, vamos a poder identificar acá entonces cuál es la relación que existe entre sus pendientes. ¿Alguno sabe cuál es la relación que existe entre las pendientes de dos rectas que son perpendiculares entre sí? ¿Qué es lo que sucede? El producto de sus pendientes es igual a ¿cuánto?
Entonces, miremos acá esta relación. Entonces, las rectas son perpendiculares entre sí, va a suceder esto. Va a suceder que el producto de sus pendientes es ¿cuánto? ¿Cuánto dice ahí? ¿Cuánto dice ahí? -1, ¿cierto? M1 por -2 es igual a -1. Entonces, identifiquemos acá. ¿Qué pendiente le tengo que colocar yo a otra recta para que sea perpendicular a la que ya tengo aquí? ¿Cuánto le tengo que dar el valor de A para que esto sea, por ejemplo, si yo la coloco a que corte por ahí mismo? Voy a colocarla acá así. ¿Cuál sería el valor que le tendría que yo colocar a A para que esas rectas sean perpendiculares? Entonces, observemos acá. Si yo conozco una de las pendientes, entonces yo puedo despejar M2. ¿Quién es M2? ¿M2 es igual a quién? A -1. Sí. A -1 sobre M1, ¿cierto? ¿Sí lo identifican? Entonces, hagámoslo acá. ¿Cuál tendría el valor de la pendiente que yo tendría que colocarle a la otra recta? Entonces, hagamos la operación. Hagamos la operación. Entonces, M2 tendría que ser igual a -1 sobre M1. ¿Cuánto vale la pendiente azul? Vale 2, ¿cierto? O sea que si yo le coloco a -0.5, vamos a obtener una recta como una recta que es perpendicular. ¿Perpendicular por qué? Porque nosotros podemos entonces identificar que el ángulo entre ellas dos es de ¿cuánto? De Es de 90. 90 grados. Es de 90 grados. Es importante que reconozcan esa parte. Bien, pregunta para ustedes, muchachos. Si tengo el punto 2,1 y -2,4, ¿cuál es el valor de la pendiente? ¿Cuál es el valor de la pendiente? ¿Cuál es el valor de la pendiente allí? Entonces vamos a graficar eso. Tenemos el punto A, que es 2,1 y -2,4. Tenemos el punto B, que es igual a -2,4. ¿Quién me ayuda a calcular la pendiente de esa línea recta? Pasa por A y B. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Podemos coger 4 menos 1 es 3, ¿cierto? Y -2, menos 4, 3 cuartos. O sea que sería -3 en Y y 4 en X. ¿Sí? Verifiquemos, por favor, si es verdad que la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos es la que nosotros acabamos de encontrar. Sí, es -3 cuartos, -0,75. Muy bien. Vamos a continuar con eso. ¿Alguno tiene dudas cómo sacar la pendiente? No, señor. No. Bueno, y nos piden hallar la ecuación de la línea recta. Entonces, hagamos el ejercicio completo, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de la línea recta? Yo les voy a responder. ¿Cuál es la ecuación de la línea recta? Si sabemos que la pendiente es -3 cuartos. Entonces, miremos acá. La pendiente es
menos 3/4, ¿cierto? La pendiente es menos 3/4. ¿Sí? La ecuación punto pendiente tiene la forma y igual a mx más b, ¿cierto? ¿Qué me falta? Me falta saber quién es b. ¿Quién gráficamente me ayuda a encontrar el valor de b? Para escribir la ecuación, ¿cómo me quedaría? ¿Cuál es el valor en este caso aquí de b? Ya tengo la pendiente, ¿cierto? Que es menos 3/4, ¿cierto? Más b. ¿En dónde corta el eje x aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué valor ven aquí? ¿Esto será cuánto? 2.5, ¿cierto? Bien, entonces de esa manera podemos ver aquí entonces que esa es la ecuación de la recta que nos piden en ese reto. Perdón, vamos acá con el siguiente reto, donde estábamos después del simulador. Simulador FET. Listo, ya tenemos acá. Vamos a poner a prueba entonces esta interpretación de esta figura, de esta gráfica de la línea recta. Y vamos a mirar aquí el siguiente recurso que nos comparte la directora. Vamos a poner a prueba entonces lo que sabemos con estas pruebas reales. Vamos a trabajar entonces con la panadería de Don Luis. Don Luis es una panadería en Bucaramanga, en Santander, y cada día tiene un costo fijo de 15.000 por arriendo y, pero aquí no me dice lo otro. Quedó aquí inconclusa esta parte. Listo. Entonces, cada día tiene un costo de 15.000 por arriendo, más 500 por cada pan, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la ecuación que modela la panadería Don Luis. Entonces, el costo es 500x más 15.000. ¿Cuánto vale la pendiente? 500X. ¿Cuánto? 500X. Pero recuerda que la que acompaña solamente la X es la pendiente. Esta parte es solamente la pendiente. Esta parte de aquí. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, la pendiente en esta recta que yo estoy proyectando sería 500. solamente menos 0,75. Eso, entonces aquí sería solamente 500. 500. Muy bien, sería solamente 500. Miremos aquí. ¿Cuál es el intercepto con el eje vertical? Lo tiene graficado, profe. 15. Recuerden que el corte es el último valor, ¿cierto? El B. 15. O 15.000. sea que, 15.000. o sea que 15.000. Listo. O sea que 15.000, correcto. Bien, miremos lo siguiente. Si don Luis produce 40 panes, ¿cuál es su costo total? Pero recuerden que X es la cantidad de panes. ¿Cuántos panes? 40. O sea que tenemos 40 panes. 500 por 40. Bueno, hagamos primero 500 por 10, o sea 5.000. Y lo multiplicamos por 4, o sea 20.000, ¿cierto? 20.000. 20.000. 20.000 más 15.000 que es fijo. O sea que el valor del C es 25.000. 35.000, correcto. ¿Sí? Es como si nosotros acá reemplazáramos
el valor de la X por 40. Siguiente pregunta. Si el costo total fue de 40.000, ¿cuántos panes produjo? $40.000. 50 panes. 50 panes. ¿Quién da más o quién da menos? Bueno, ¿por qué 50 panes? Profe, pongo Porque atrás a el enunciado. 40.000 se le resta 15.000. Exacto. Eso es 25.000 se divide en 500. Correcto. Esa es la respuesta que estaba buscando. ¿Sí? Lo que hacemos es reemplazamos el valor de C por 40.000, ¿sí? Y luego en la ecuación pasamos el 15.000 a restar, o sea que es 40.000 menos 15.000, eso me da 25.000. Y luego para despejar la X, entonces pasamos a dividir a 500. Y eso nos da entonces allí que son 50. O la otra manera sería reemplazar cuál de estos de aquí hace que la suma de los dos nos dé ¿cuánto? Nos dé 40.000. Es decir, ya tengo 15.000. ¿Cuánto me haría falta? Me haría falta 25.000. ¿Por cuánto tendría que yo multiplicar a 500 para que me dé ese valor? Sería 50, ¿no? Muy bien. Continuando con esto. ¿Qué significa la pendiente positiva M de 500? El costo baja al producir más. B, la B. Pues si es positiva, el costo sube, ¿no? ¿Cuánto sube? 500 La por B, cada pan. 500. La B, Va la de B. 500 en 500, ¿cierto? Y Sí. si no compran panes, si venden 0 panes, ¿cuánto valdría? 0 no. Se mantiene. Sí, señor. 0. Solo Pero los 15.000 fijos. Muy bien. Muy bien, muchachos. Están volando con esos ejercicios de la línea recta. Ahora bien, vamos entonces nosotros a entrar acá a las secciones cónicas. Como bien se los conté, entonces las secciones cónicas son, como bien lo dice, es como seccionar un cono. Vamos a mirar si aquí en este no lo muestran, en este contenido, que me está cargando. Muy bien. Vamos a analizar entonces este recurso de las secciones cónicas y vamos a estudiar un poco de lo que nosotros necesitamos analizar respecto a las secciones cónicas. Vamos a iniciar con la circunferencia. Bien, pero necesito primero acá la definición. Espérenme que abrí el taller y me falta abrir la definición. Listo, entonces la circunferencia. Vamos a analizar las ecuaciones de todas estas expresiones, de todas estas secciones cónicas, y vamos a analizar cada una de ellas. Aquí al inicio creo que estaba el cono, no está el cono. Bueno, vamos a analizar entonces que esas secciones cónicas se obtienen de seccionar un cono con un plano recto en distintos ángulos. Entonces imagínense que ustedes están comiendo ustedes conocen los conos de crema, ¿cierto? Cuando están llenitos de crema, si uno come planito arriba y usted voltea el cono, ¿qué figura le sale? Si usted voltea el cono y lo mira. ¿Qué figura le sale ahí? Un triángulo que No,
Bueno, supongamos que usted coge el cono y lo coge con un cuchillo y lo corta así bien derechito. Y usted mira el contorno que le sale, ¿qué figura le sale? La mitad de una esfera. Una esfera. Si lo mira de ladito. Ahí sí lo entendí. Voy a habilitar aquí. Vea, si usted coge un salchichón y le hace un corte así con un cuchillo así derechito, ¿qué figura le sale si usted lo voltea? ¿Qué mira usted ahí? ¿Qué forma? ¿Qué se le forma? Pero Aquí sino se que los voy a usted, mostrar. ya usted lo tiene en la cabeza, entonces es más, pues los ejemplos Sí. suyos usted lo entiende. Pero lo voy a hacer aquí, vea. Aquí están viendo este dibujo. ¿Cierto? Que dice sección Sí, cónica. sí, Vea, si usted corta el plano, el cono derechito, usted voltea la figurita ahí, ¿qué le sale? ¿Un qué? Miren la verdecita. Miren, si usted lo Círculo. corta, un círculo. Un círculo. Si usted lo coge así, ahora, coja el cuchillo y tuérzalo un poquitico y hágale la sección. ¿Qué una le sale? elipse. ¿Qué figura le sale? Es una elipse, ¿cierto? Y esa elipse se va a hacer más alargada a medida que usted vaya inclinando más el cuchillo, ¿sí o no? Sí, Mm. ¿Y qué pasa con la parábola? ¿Qué tendría que cortarlo? Tendría que cortarlo hasta abajo, ¿cierto? Diagonal. Mire que se forma Casi, la parábola, casi ¿sí? por la mitad. Eso, casi por la mitad. Y la hipérbola se forma, pues, si usted coge los dos conos y los corta. Si notan acá donde yo les estoy mostrando. Entonces, por eso sí. es que se llaman secciones cónicas. O sea que cuando ahorita con este calor que está haciendo de comer una cremita, ¿se acuerdan del profe que les explicó que las secciones cónicas salían de allí? Entonces, necesitamos es estudiar la forma ya de la ecuación. Entonces, es importante aquí. La ecuación de la circunferencia tiene esta forma. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Observen que esta ecuación involucra allí la variable x y la variable y. Y observen que con qué exponente va a quedar x y con qué exponente va a quedar y. ¿Cómo va a quedar cuando yo resuelva ese cuadrado? Voy a hacerlo aquí, vea. Si yo digo que es x menos h al cuadrado más y menos k todo al cuadrado igual a un radio al cuadrado. Entonces, vamos a mirar acá esa circunferencia. Entonces, observen, tienes h y tienes k en la gráfica. Entonces, h es, voy a hacer aquí un poquitico, h es ¿quién? H es el valor del centro. Voy a colocar acá en 0, 0, ¿cierto? Observen que si yo muevo h, es el valor, ¿sí? ¿En dónde está qué? ¿Qué coordenada? ¿La coordenada de quién? La coordenada del centro, ¿sí? Y si yo muevo k, ¿qué me mueve? La coordenada y del centro, ¿sí? Entonces, la gráfica más sencilla de la recta es cuando está en el origen, ¿cierto? Entonces, observen aquí, ¿cómo queda esa expresión? Si yo le digo aquí a GeoGebra que me la exprese de manera general, entonces, observen, me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y si fuera radio 2, observen que me cambia, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo le coloco en el centro me quede, por ejemplo, en 1 con 1? Miren cómo cambia la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan pasar de la ecuación general a la forma estándar para poder graficar una circunferencia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces, pues aquí vemos cómo las ruedas y los engranajes nos han ayudado a nosotros en todas las etapas de la humanidad, ¿cierto?
la rueda pues ha facilitado muchos procesos. Necesito entonces aquí rayar un poco al respecto. Voy a utilizar aquí un tablero virtual que manejo para que lo hagamos acá. Porque entonces en la ecuación de la red, la ecuación de la circunferencia, necesitamos entonces pasar de la forma canónica, ¿sí? Pasar de esta forma a la forma general y viceversa. Entonces vamos a mirar acá lo siguiente. Permítame, yo ingreso acá un momentico. Permítanme un momento. Bien, entonces la idea, muchachos, es pasar de la ecuación canónica, que es esta que yo tengo aquí, esta, ¿sí la identifican? ¿Sí? Pasar de la ecuación canónica a la ecuación general. Entonces, para eso necesitamos resolver acá este polinomio, este binomio al cuadrado. ¿Quién se acuerda cómo se resuelve ese binomio al cuadrado? Entonces, vamos a resolver paso a paso. Sí, quiero abrir aquí el tablero, pero me está demorando un poquitico. Aquí tengo yo el tablero. Listo, vamos a abrir acá. Yo tengo aquí el tablero para que rayemos. Entonces, observemos. Si yo les escondo acá ese ejercicio de la circunferencia, vamos a aprovechar vamos a aprovechar este que yo tengo acá. Bien. Resulta que a nosotros nos dan como ejercicio, nos dan esta ecuación. Pero este no es una circunferencia. Voy a tomar por aquí una circunferencia. Vamos a tomar esa circunferencia que ya tengo aquí. Entonces, vea, vamos a tomar como ejemplo esta circunferencia que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a tomar como ejemplo esta circunferencia y se van a ayudar a resolver el problema. Entonces, el problema que tengo es que a mí me dan esta circunferencia y en los ejercicios usualmente nos van a pedir cuál es la coordenada del centro, ¿sí? ¿Cuál es la coordenada del centro? Y nos van a pedir también cuál es el radio. Entonces, ¿alguno de ustedes identifica en esta expresión cuál es la coordenada del centro y cuál es la coordenada del radio? O, perdón, ¿cuál es el valor del radio? El radio es 2y, no. No. No, porque observen que para poder yo tener la ecuación de la red, de la circunferencia, necesitamos tenerla en la forma estándar, ¿sí? Entonces la idea es devolvernos, ¿sí? Devolvernos. ¿Cómo obtener la coordenada del centro y el radio? Pues vea, yo le puedo decir a GeoGebra que me diga dónde está eso. Vamos a decirle aquí a GeoGebra que nos diga dónde está eso. Si nosotros le escribimos a GeoGebra x al cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 2y menos 6 igual a 0, él me va a decir que es una circunferencia con centro ¿en dónde? ¿En dónde tiene el centro? Esa circunferencia que yo tengo aquí, ¿en dónde tiene el centro? ¿Quién me ayuda? En un... Como en el 3 con 1, 1 con 3. Sí, entonces miremos. Entonces el centro está en ese 2. ¿El centro está en qué coordenada? Con 1. Tres En con- 3,1. En 3,1. ¿Y cuál es el radio? El 4. radio. Radio 4, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros no ¿Por qué? tenemos la gráfica como, señora, Porque 4. Ujú. porque en la expresión, el número que aparece aquí siempre es el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, el radio es la distancia que hay desde el centro Hasta la a un extremo de circunferencia. la circunferencia, hasta la circunferencia, ¿sí? Ese es el centro. El diámetro sería toda la medida. Entonces, por ejemplo, aquí si yo cuento
1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y por eso es que aquí aparece así, vea. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo hago yo para llegar a concluir que, la coordenada del centro es 3, 1 y que el radio es 4? Pues tengo que hacerle un trabajo algebraico a esto y es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? O sea, ¿a qué quiero llegar? Yo quiero llegar a una expresión que tenga la forma x menos h, ¿cierto? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Yo necesito llegar a una expresión como esta, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer? Pues yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar algebraicamente la ecuación que me dan, ¿sí? Yo lo voy a trabajar y voy a agrupar entonces los x con las x, voy a agrupar las x con las x y los y con los y. Y este que me queda aquí, para que no me estorbe, pues yo lo puedo dejar aquí o lo paso para acá, positivo, ¿cierto? ¿Sí o no? Este 6 lo pasé positivo y agrupé el y cuadrado con menos 2y y el x cuadrado con menos 6x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, este procedimiento es algebraico, es el mismo para la circunferencia, para la elipse y para la hipérbole. ¿Sí? Lo único que nos van a cambiar son los coeficientes que acompañan a la x y a la y. Entonces, miremos acá. Yo lo que voy a utilizar aquí es una técnica que se llama completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que el trinomio cuadrado perfecto, profe? Pues vea, el trinomio cuadrado perfecto lo que me dice es que si usted tiene algo de esta forma, algo así, es cuadrado perfecto cuando tiene la forma, que es el primero al cuadrado, más o menos, de acuerdo a lo que vaya aquí, ¿sí? Entonces, voy a colocarlo de manera general. Si es más o menos, pues dejémoslo más o menos. Y aquí, pues también sería más o menos. ¿Sí? Entonces, más o menos, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? Nosotros tenemos este, que es el x cuadrado. Y tenemos este, que es, en este caso, menos 6x. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para completar el trinomio cuadrado? Yo a eso lo voy a agregar, lo voy a agregar la mitad de b al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que yo lo voy a agregar, la mitad de b al cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a coger, por ejemplo, este. ¿Cuánto le tengo que yo completar aquí a este para que me quede el trinomio cuadrado perfecto? Entonces yo lo que voy a hacer es que este de aquí lo voy a llamar interrogación. Este lo voy a llamar interrogación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo obtengo? Yo lo que voy a hacer es que voy a coger y es la mitad, perdón, es la mitad de b al cuadrado. Entonces, en este caso, b es menos 6, ¿cierto? O sea que es menos 6 dividido entre 2 y todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Menos ¿Sí? 3. O sea que yo todo eso lo voy a elevar al cuadrado. O sea que yo lo que voy a sacar aquí es que esto es 6 dividido entre 2 es 3. O sea, menos 3. Menos 3 al cuadrado es ¿cuánto? 9, ¿sí o no? 9. 9. Menos 9. O sea que si yo, o sea que para completar el cuadrado yo lo voy a sumar 9. Pero ¿qué pasa? Si yo le sumo algo a la expresión, se me va a balancear. Yo tengo que equilibrar. O sea, que le sume 9 aquí, yo le tengo que sumar 9 a este lado. O si yo le sumo 9 aquí, pues yo le resto 9 para que me quede balanceado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, me parece más entendible que si yo le sumo 9 aquí, Se le resta. yo sé que lo tengo que restar, entonces yo se lo sumo acá, ¿sí o no? Hasta ahí me siguen. Sí. Sí, señor. Y ahora yo lo voy a sumar aquí. ¿Qué parte me hace falta aquí? Entonces, si este fuera doble interrogación, llamémoslo. Entonces, ¿quién es doble interrogación? ¿Quién es ese valor? Entonces va a ser igual.
a la mitad de menos 2 al cuadrado. O sea, la mitad de menos 2 Es y menos todo 1 eso al cuadrado. menos Pilas 2. con el signo. Pilas con el signo. Todo eso al cuadrado. O sea que eso es ¿cuánto? -1. No, menos 2. No, observen. Menos 2 dividido entre 2 me da menos 1. Y Sí. menos 1 al cuadrado me da 1. Sí, señor. Ah, sí, Entonces, sí. entonces, Sí, 1. eso. Entonces, si yo le sumo 1, ¿cuánto lo voy a sumar yo al otro lado? Menos 1. No, yo le sumé 1. Sí. Sí. Entonces, yo le resto 1, pero ese restarle ese 1 acá lo mismo que pasarlo para acá. De una vez. +1. ¿Sí? ¿Sí? Ah, Vea, hay que yo le cambiar de sumé signo. este. Sí, yo le sumé este 9 aquí. Yo le sumé este 9. También lo Entonces sumo allá. aquí le sumo este mismo 9. Y si yo le sumé este 1 acá, este También al otro 1 lado. se lo voy a restar a este lado acá y se lo voy a colocar acá. Sí, sino que yo pensé que Exacto. cambiaba de signo. Sí, cambia de signo, es porque al sumarle 9 yo le resto 9. Entonces, como yo necesito quitarlo, pues lo quito y lo pongo con signo positivo acá. ¿Sí? Como ustedes lo quieran hacer, está bien. Pero Entonces, si miremos se pone acá. restando. Hagámoslo restando, hagámoslo de las dos maneras. Voy a completar aquí este trinomio y voy a pasar este aquí al otro lado para que podamos ver las dos maneras, para que no se confundan. Entonces aquí vea, yo le voy a sumar 9, pero entonces espérame que voy a quitarle esto que ya lo tenía a este lado. Entonces hasta acá vamos bien, ¿cierto? Entonces aquí yo le sumé 9, le resto 9. Y aquí yo le sumé 1, le resto 1. ¿Sí o no? Sí, señor. Bien, Sí, señor. listo, bien. Entonces lo que necesitamos es entonces expresarlo de esta manera. ¿Sí? Expresarlo de esta manera. O sea que lo que yo voy a hacer aquí es que voy a coger estos de aquí, estos y estos de aquí. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo. Cojo estos de aquí y cojo estos de aquí y expreso el... Uy, perdón. Hasta aquí nomás. Entonces observemos qué me va a quedar. Entonces, ¿qué me queda? El primero, ¿cómo me queda? Como yo ya sé que es un trinomio cuadrado perfecto, entonces me queda x, o sea, la raíz de x al cuadrado, que es x, coloco el primer signo que es menos y le saco la raíz cuadrada de este, que es ¿cuánto? 3, ¿cierto? 3. Y 3, y todo eso lo hago al cuadrado, más, y hago del otro lado. Entonces acá, cojo estos 3, y yo ya sé que estos 3 me dan ¿cuánto? Y menos 1, ¿sí o no? Todo al 10, cuadrado. 16. Todo al cuadrado igual acá eso me da 9 más 1, 10, 16. 16. 16, 16. eso. 16. Entonces, importante y no se me vayan a equivocar aquí, por favor. Y es que cuando yo lo voy a leer, yo ya identifiqué que H es 3 y que K es 1, ¿cierto? O sea que el centro está en 3,1. Véalo aquí, 3,1. Y el radio, entonces yo no me Ah, puedo sí. confundir con este. El radio no es este. El radio es sacarle la raíz cuadrada, ¿cierto? O sea que es como tener 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo ya sé que el radio es 4. 4. Y de esta manera en este lado también nos sale lo mismo. Entonces observen que si yo tomo este lado, ¿sí? Si yo tomo este lado, eso me da lo mismo, x menos 3, este me da y menos 1, paso el 9, este 9 a sumar, me queda 15, y paso este menos 1 a sumar, me queda 16. Me da exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, señor. Entonces, así es que nosotros podemos entonces encontrar allí las expresiones matemáticas. Entonces, yo voy a aprovechar aquí esto que tengo acá para mostrarles algo. Voy a ocultar esta, voy a volverme al original, que es esta, ¿cierto? Entonces, yo aquí la tenía, ¿cierto? Entonces, x menos h al cuadrado. Entonces, yo voy a hacer algo para que me salga entonces aquí
la ecuación de la elipse y de de la hipérbola. Entonces voy a colocar simplemente, voy a hacer un cambio aquí. Esa es la ecuación de la circunferencia. Y yo voy a llamar esta, listo, voy a colocar aquí con color rojo, propiedad del objeto. Voy a colocar con color rojo la de la elipse, la de la elipse. Y voy a colocar con azul la circunferencia. Listo, la circunferencia. Entonces observemos acá cuál es la diferencia entre la ecuación de la elipse y la ecuación de la circunferencia. Observen que si yo coloco aquí radio 2, observen que esta es la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Que es esta azulita, la ecuación de la circunferencia, y observen la ecuación de la elipse, ¿sí? Esta que de aquí, que es la ecuación de la elipse, que es lo único que nos cambia si yo observo las dos. ¿Qué es lo único que nos cambia allí? No, lo único que nos cambia es que está dividida sobre un valor, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando ese valor es el mismo? ¿Qué figura me arroja? Una circunferencia, ¿cierto? Pero que observen si yo cojo uno de esos lados y lo achato. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta y yo aumento el tamaño sobre el eje X, observen que aquí se me está moviendo el valor de A sobre el eje X y observen qué pasa con la circunferencia. Cuando los dos son iguales, es una circunferencia, ¿sí lo notan? Pero cuando yo me muevo y yo alargo ese eje, ese semieje mayor, ¿cómo se me vuelve ese valor? ¿Cómo se me vuelve esa figura? ¿Y qué pasa si yo disminuyo más el eje B? Se observan aquí que va disminuyendo, ¿sí? Entonces, la elipse, mejor dicho, la circunferencia es un caso particular de la elipse, ¿sí? Es un caso particular de la elipse cuando este valor de A y este valor de B son los mismos, ¿sí? Son los mismos. Entonces acá yo les voy a mostrar la ecuación de la elipse. Entonces, la ecuación de la elipse, ¿me confirman si me están viendo el de GeoGebra, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, observen que la ecuación de la elipse va a parecer mucho a la ecuación de la circunferencia. Se va a parecer mucho. ¿Sí? Se va a parecer mucho. Entonces, en la elipse, lo que vamos a tener es que los ejes van a estar divididos. Entonces, van a estar divididos como tenemos x menos h, ¿cierto? X menos h, todo elevado al cuadrado. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado. Y este sería y menos k al cuadrado. Todo sobre b al cuadrado. Entonces, esta que yo les estoy mostrando aquí es la ecuación de la elipse. Si la logran identificar, muchachos. Y aquí siempre va a ser igual a 1. Entonces, esa es la ecuación de la elipse. Esta que está acá se nos va a poner con color de fondo más bonito. Entonces, esta es la ecuación de la elipse. ¿Sí notan? Y observen cómo la forma me va a cambiar. Voy a configurar aquí estos sliders, el deslizador para que me tome números enteros y no me tome números fraccionarios. Entonces, enteros y este coloquémoslo 0 y este que sea 50, coloquémosle aquí el slider y voy para B. Y voy a hacer lo mismo, que el mínimo sea 0, que el máximo sea 50 y que el incremento sea de 1. Listo, entonces lo que yo quiero hacer aquí es analizar esa figura, cómo me cambia, y observen cómo me cambia aquí también esta. Voy a colocarlo con este azul clarito. Cómo me cambia aquí, no, que es muy oscuro. Cómo me cambia aquí este color, perdón, cómo me cambia aquí la ecuación
Voy a colocar aquí, por ejemplo, cuando B es 1. Uy, se me fue. B es 1. Aquí ve. B es 1. Entonces, vean. ¿Qué pasa con la ecuación cuando los dos radios, el semieje mayor y el semieje menor, tienen el mismo valor? ¿Sí? Cuando pasa eso, entonces se vuelve ¿qué? Una circunferencia. Pero ¿qué pasa si yo agrando más el semieje mayor sobre el eje Y, sobre el eje X? ¿Qué va a pasar con esa figura? Se me va a achatar, ¿cierto? ¿Sí? Si notan que se me va a achatar. ¿Y qué pasa con si yo la achato sobre el eje Y? Entonces observen que si yo achato sobre el eje Y, o sea, si yo hago el semieje mayor sobre el eje Y, ella me va a quedar de esta forma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí vamos entonces a identificar algo que necesitamos conocer y es, por ejemplo, voy a hacer aquí esta así, por ejemplo aquí. Aquí me van a aparecer cómo hallar las coordenadas del foco. ¿Cómo hallar la coordenada del foco? Entonces, para hallar la coordenada del foco, necesitamos entonces identificar quiénes hay, quiénes B y aplicar entonces lo siguiente. Voy a pasar a la acá. Entonces acá tenemos la elipse. Yo les acabo de mostrar la forma de la ecuación, ¿sí? Y aquí tenemos entonces cómo hallar C. Entonces ayúdenme. ¿Cómo hallamos el valor de C, que es la coordenada del foco? Entonces es A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿sí? Entonces identifiquemos acá. ¿Cuál es la coordenada del foco? ¿Cuál es la coordenada del foco? ¿Cuál es la coordenada del foco? Entonces, la coordenada del foco es, entonces, este es text. Listo, entonces, la coordenada del foco. Entonces aquí vamos a escribir la coordenada del foco. ¿Cuál es la coordenada del foco? Entonces necesitamos hallar el valor de C. Entonces ahí nos dicen, el foco está cuando está centrada en el origen, o sea que cuando H es 0, cuando H es 0 y K es 0, entonces cuando está centrada en el origen, la coordenada del foco entonces es, la coordenada del foco entonces es, ¿qué pasó aquí con esto? Voy a quitar ese momentico aquí. Ok. Cancela. Voy a volver a escribir. Entonces acá. Entonces la coordenada del foco, cuando está en esto, siempre va a ser, ¿qué coordenada tendría el foco? Sería C con 0, ¿cierto? Sería C con 0. Entonces llamemos este foco 1, ¿sí? ¿Y cuál sería la coordenada del foco 2? ¿Cuál sería la coordenada del foco 2? Entonces la coordenada del foco 2 sería ¿cuánto? Menos C con 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese valor de C? Entonces vamos a hallar ese valor de C. Ese valor de C nos dice que S al cuadrado es igual ¿a quién? A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces A al cuadrado menos B al cuadrado. A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿sí? O sea que ¿cuánto es C? Entonces C es igual a la raíz cuadrada de raíz cuadrada ¿de quién? B al cuadrado menos B cuadrado. ¿Y eso es igual a quién entonces? En nuestro ejercicio. ¿Quiénes hay, quiénes B? ¿Cuánto nos da eso entonces? Entonces digámoslo acá. C es igual a square root
Por eso se escribe SQRT, square root de a al cuadrado menos b al cuadrado. Igual, 2 raíz de 3. ¿Sí? Entonces, es aproximadamente, entonces, ¿quién? 3.46. Entonces, analicemos aquí, que exactamente está en qué coordenadas este punto. ¿En qué coordenadas está este punto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Y ya si nosotros necesitamos entonces trasladar, si nosotros necesitamos analizar cómo ubicar entonces la coordenada del foco y la coordenada del foco, si nosotros necesitamos ya la coordenada del foco, cuando está trasladado, ¿sí? Cuando está trasladado a un valor, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros lo que nosotros vamos a hacer primero es identificar cuál es el semieje mayor, el semieje menor, y a partir de allí entonces contar esas unidades y desplazarlas de acuerdo al valor de h y el valor de k, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá esta ecuación de la elipse y vamos a mirar acá, ahorita resolvemos esos problemas, vamos a la ecuación de la elipse y nos falta entonces analizar bueno, la parábola y la hipérbola. Voy a aprovechar esta parte para explicarles entonces la hipérbola. ¿Qué es lo que nos diferencia entonces la hipérbola? Resulta que la hipérbola es como si yo tuviera una elipse, pero le colocara el signo negativo a una de las dos variables. Entonces observen que esta ecuación que yo tengo aquí con rojo, que es esta, yo la voy a copiar y yo voy a crear entonces la hipérbola. Entonces observen que la hipérbola, lo único que me cambia en esta expresión es que una de las dos va a tener un signo negativo, o la X o la Y. Entonces, ¿de qué depende que se me abra la hipérbola? Entonces, la hipérbola depende de que se me abra en X o en Y de acuerdo a eh, quién tenga el signo negativo. Entonces, si yo veo que la expresión tiene el signo negativo en X, entonces observen que se me forma una hipérbola, que esa hipérbola yo la puedo dibujar acá, puedo identificar el centro. Señor, hay un micrófono por ahí abierto, por favor, que me colabore. Bueno, entonces, Increíble, qué historia tan increíble. Sí, que lo es, ¿cierto? Salo. Sí. Kevin Cañón, Kevin, por favor, tiene habilitado el audio. Ya, gracias. Bien, entonces estábamos acá, la hipérbola, y estamos trabajando entonces con esta hipérbola, ¿sí? Vamos a trabajar con la hipérbola. Entonces, en la hipérbola, con este mismo ejemplo que yo tengo aquí, observen que esta hipérbola que yo tengo aquí, ¿en dónde está el centro? ¿En dónde está el centro de esa hipérbola? ¿En qué coordenada? ¿Quién me ayuda? ¿En qué coordenada está? En la coordenada 3 con 3. menos 2. 3 y menos 2, ¿cierto? 3 y menos 2. Entonces póngale pues cuidado, ¿cómo se dibuja una elipse, una hipérbola? Vea, entonces yo tengo acá, voy a ocultar esta, voy a ocultarla. Pero yo tengo el centro está en 3 menos 2. Y observen aquí, ¿cuánto vale el semieje menor, el valor de A? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 4, ¿cierto? O sea que yo voy y cuento 4. 1, 2, 3, 4. Y cuento 4 para el otro lado. 1, 2, 3, 4. Y voy y miro el eje menor en Y. ¿Cuánto corre en Y? El valor de B es 2.
Yo hoy cuento 2 en B y 2 hacia abajo. ¿Y qué voy a hacer? Para dibujar esa elipse, perdón, esa hipérbola, yo lo que voy a hacer es que voy a dibujar aquí un rectángulo que tenga exactamente, perdón, porque tengo esto así. Entonces yo lo que quiero dibujar es ese rectángulo, observen. Quiero dibujar ese rectángulo. Quiero dibujar ese rectángulo acá. Uy, ¿por qué no me quiere hacer esto? Este rectángulo. ¿Para qué este rectángulo? Porque yo aquí necesito identificar las diagonales, ¿sí? Las diagonales para poder dibujar. Y observen que si yo miro la gráfica, miren que la gráfica no se me va a pasar de estas diagonales. Entonces, así nosotros podemos dibujar una hipérbola, ¿sí? Sin importar si está sobre el eje, si el eje mayor está sobre Y o si el eje menor está sobre X, cualquiera de los dos, ¿sí? De esta manera se encuentra entonces allí para dibujar la hipérbola. ¿Qué nos falta dibujar acá? Aquí nos falta dibujar los focos. Entonces, ¿cómo halla la coordenada del foco? Entonces, aquí la coordenada del foco, vamos a llamarla D. La coordenada del foco es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Y ya vamos a utilizar entonces la expresión que es la suma. Entonces, observemos aquí, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? A cuadrado más B cuadrado, y aquí nosotros podemos verlo, entonces sería A al cuadrado, más B al cuadrado, ¿sí? Ese es el valor de C. Entonces, observemos que ese valor de C es 2 raíz de 5. ¿Cuánto es 2 raíz de 5? ¿Quién me ayuda, por favor? Que no me lo está dando en decimal. ¿Cuánto les da 2 raíz de 5? Muestrar aquí 2, SQRT 2.23. Ya le verifico. No, 2 raíz de 5 da. Ah, no, lo hice mal. Verifíqueme, por favor, ese valor. ¿Cuánto les da 2 raíz de 5? ¿Para qué? Entonces observen los focos de la ecuación 4, los focos en dónde están. Entonces observen los focos en dónde están aquí, qué coordenadas tienen. Entonces observen que es 2.47 y menos 6.47. O sea que si yo hago aquí 2 SQRT 5, 2 raíz de 5, 2 por raíz de 5. ¿Eso haría 7? No, 4.47. 2 raíz de 5 es 4.47. O sea que sería 4.47 para arriba y 4.47 para abajo. Entonces observemos que si yo aquí en el centro cuento 4.47, entonces de aquí 1, 2, 3, 4, 4.47 hasta acá. Y 1, 2, 3, 4.47. Aquí estarían los focos de esa hipérbola. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar acá. ¿Les queda clara esa parte de aquí de lo que estamos explicando de cómo graficar la hipérbola y la elipse? Muchachos, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Tienen preguntas? Bueno, muy bien. Entonces, continuando acá entonces con este entorno donde tenemos estas expresiones, voy a pasar a los problemas de la circunferencia y vamos a abordarlos acá entonces. Entonces, miremos acá. Tenemos aquí una circunferencia que tiene centro en 3.2 y tiene un radio 5.
¿sí? Es una señal entonces de un problema donde se instala una antena en Tunja, Boyacá, en la posición 3,-2 en el plano cartográfico en kilómetros. La antena tiene un alcance de 5 kilómetros en la redonda. Se termina la concepto de la cobertura y si la escuela que está en 7,1 y una finca en 9,-2 reciben señal. Perdón. Entonces, miremos. La circunferencia tiene radio 5. Listo. Y está sentada en 3-2. Entonces tenemos radio 5 y 3,2. Punto para verificar. Verifiquemos si el punto 7,1 pertenece a esa recta. Perdón, a esa circunferencia. Entonces vamos a verificar. Vamos a verificar entonces cómo hacemos la construcción. Lo primero es identificar aquí entonces la forma canónica, ¿cierto? X menos 3 al cuadrado más Y más 2 al cuadrado igual a 25. Si el punto 7,1 está, entonces tiene que satisfacer esto. Entonces, ¿quién me ayuda a mirar si esto satisface? Si 7 menos 3 al cuadrado más 1 menos 2 al cuadrado es igual a 25. Vamos a verificarlo. Entonces vamos a verificarlo acá. Y efectivamente podemos ver que la escuela, ¿sí? La escuela sí pertenece a, o sea, la escuela en este caso sí tendría cobertura dentro de ese alcance de la antena. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahorita verifiquemos el punto 9,-2. Entonces, el punto 9,-2, si yo tengo 9,-2 en el rojo, pues yo gráficamente podría identificar que ya no tendría cobertura, ¿cierto? Ya está fuera. Ya está fuera. Y si yo lo reemplazo acá en la fórmula, tengo que comprobar que está por fuera. Entonces, claramente nos da en un lado 36 y en el otro lado 25. Lo que quiere decir entonces que, lastimosamente, esa finca no nos va a quedar con cobertura. ¿Sí? Este es un ejercicio que está propuesto acá en estas actividades de aprendizaje. Y de la misma manera podemos ver entonces aquí una situación de una modelación de una órbita de un satélite de observación. Ya sabemos cómo se comporta la ecuación. Aquí nos identifican entonces que el semieje mayor mide 8 kilómetros. Entonces 8 a la derecha, 8 a la izquierda. El semieje menor mide 6, o sea, 6 hacia arriba, 6 hacia abajo. Y la Tierra está en uno de sus focos. Entonces, ¿qué nos piden acá primero? Nos piden hallar entonces acá ¿cuál es la ecuación? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Entonces, como está en el origen, entonces sería x al cuadrado sobre x al cuadrado sobre 64, ¿cierto? Más y al cuadrado sobre 36, ¿cierto? Igual a 1. 36.000, porque pues esto no es 6 kilómetros, sino 6.000 kilómetros. Yo lo interpreté mal ahora. Entonces son 8.000 kilómetros y 6.000 kilómetros, ¿sí? Entonces eso es equivalente a tener esa siguiente expresión. Ahora, vamos a hallar entonces en dónde está el foco, o sea, en dónde se encuentra ubicada la Tierra. Entonces, para eso necesitamos hallar la coordenada de C. Por eso entonces es tan importante tener allí claridad en ese cálculo. Y podemos ver que entonces esa coordenada C es menor que el semieje mayor, ¿sí? Entonces aquí podemos ver nosotros que ese cálculo es correcto, ¿sí? Muy bien, o sea que la Tierra está en un foco que está a 5.292 kilómetros aproximadamente de el centro de la elipse, ¿sí? Y vamos a mirar aquí entonces la hipérbola, que es la que acabamos de ver, y podemos evidenciar aquí una situación problemática con un barco que se encuentra en el Pacífico colombiano y vamos a necesitar determinar su posición. Hay dos estaciones costeras que emiten señales de radio
en un punto que está a menos 150,0 y en otro punto que está a 150,0 y está separadas a 300 kilómetros. Si nosotros quisiéramos hacer la modelación aquí, teniendo en cuenta que el barco detecta la señal de A 200 kilómetros antes que la de B, si nosotros podemos entonces verificar que cuál sería entonces esa modelación matemática que nosotros vamos a interactuar. Entonces aquí tenemos las dos estaciones que reflejan, ¿cierto?, la señal, y tenemos el centro de la ecuación, y a través entonces de esta diferencia de las distancias, ¿sí? Y dicen que está separadas por 300 kilómetros, pero hay una que llega 200 kilómetros antes que la de B. Y si el barco está en la posición y igual a 75, necesitamos encontrar entonces la coordenada X. Vamos a hacer la operación matemática entonces. Entonces, ¿cuál es la operación matemática que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de la relación que existe en que esta distancia que hay entre las dos va a ser entonces 2 veces la distancia del semieje mayor. Reemplazando aquí en las operaciones, ¿sí?, nos podemos dar cuenta que esa coordenada b cuadrado vale 12.500, ¿sí? O sea que ese valor de b vale 12.500, por lo tanto, podemos sustituir entonces en la ecuación y ya tener entonces aquí formulada la ecuación de la hipérbola, ¿sí? Bien, nos faltaría hallar la coordenada x cuando y está en 75. Entonces, para eso, entonces lo que hacemos es reemplazar el valor de x, hacer las operaciones y despejar entonces felizmente que el valor de x es la raíz cuadrada de 14.500. Entonces allí podrían verificar con sus apuntes, con sus borradores que tienen allí, esas operaciones, y pueden entonces evidenciar aquí que esa posición del barco va a estar en 120,4,75, ¿sí? Entonces aquí tenemos la coordenada X y la coordenada Y. Vamos a verificar las distancias a ver si es verdad. Ya teniendo en cuenta entonces los valores, nos vamos a reemplazar si es verdad que la distancia 1 menos la distancia 2 cumple entonces allí con esta diferencia. Así pues, la verificación confirma que la posición calculada es correcta. Aquí, como ya está esto resuelto, pues no tengo cómo mostrarles aquí en mi tablero, pero podríamos entonces resolver aquí un ejercicio completo de, de la hipérbola. Entonces, voy a mirar acá un ejercicio para que hagamos un ejercicio completo de cómo sería el trabajo de la hipérbola. Perdón un segundo. Yo busco el ejercicio de la hipérbola. Lo tengo acá ahora. Listo. Vamos a mirar este. Entonces, muchachos, vamos a aprovechar este ejercicio que yo tengo acá y vamos a identificar qué figura es, qué gráfica es. Entonces, para ello, yo les voy a mostrar acá el enunciado. Entonces, el enunciado dice, muchachos, con lo que ya tenemos acá esas cónicas, nos falta la parábola, pero quiero cerrar con estas tres que se manejan de la misma manera. Yo quiero que ustedes me ayuden a identificar esta ecuación que hay aquí, ¿a cuál corresponde? Si es una recta, si es una circunferencia, si es una elipse o si es una hipérbola. Entonces aquí, ¿cómo podemos identificar eso? Entonces, para que sea circunferencia, el valor que acompaña al x al cuadrado tendría que ser el mismo que acompaña al y cuadrado, ¿sí? Entonces, observemos que aquí está el 4 y aquí está el 9. Lo que quiere decir que ya no es una circunferencia.
¿Cómo podemos identificar qué figura es, qué forma tiene? Tendremos que hacer el proceso de completar cuadrados. Entonces, como ustedes ya lo aprendieron muy bien, vamos a hacerlo aquí de manera rápida. Vamos a completar cuadrados para tratar de encontrar qué figura es esta. Entonces tenemos 4x al cuadrado, lo voy a agrupar con menos 16x. ¿Estamos de acuerdo? Más, y en el otro lado yo voy a agrupar las de y. Entonces tengo menos 9y cuadrado, ¿cierto? Menos 9y cuadrado y voy a sacar entonces menos 18y. Igual, y lo otro lo voy a pasar al otro lado. Entonces aquí tengo 11. Bien, vamos a completar entonces el trinomio cuadrado perfecto de esta primera parte. 4x al cuadrado más 16. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es que voy a aprovechar que el 4 y el 16 tienen factor, tienen un mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre ellos? Entre 4 y 16. Sería 4, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo hacer es factorizar el 4. Entonces, 4 factor ¿de quién? De x al cuadrado menos 4x. ¿Sí? Ahora, al otro lado, voy a factorizar el menos y voy a mirar qué le puedo sacar yo mínimo como un múltiplo a 9 y a 18. ¿Qué le puedo yo sacar? ¿Qué le puedo yo sacar? Entonces yo le puedo sacar el menos 9, ¿cierto? Lo voy a sacar el menos 9. Entonces, menos 9 es factor ¿de quién? De y cuadrado, ¿cierto? Más, porque yo ya le saqué el 9 con el negativo. O sea que más, ¿quién? Más 2y, ¿cierto? Y eso es igual a 11. Entonces vamos a terminar de completar este cuadrado. ¿Cuánto le debo yo agregar a este término aquí? Al que está dentro de paréntesis. Entonces vamos a agregarle aquí. ¿Cuánto le agrego? Lo voy a agregar. ¿Quién? Lo voy a agregar la mitad de menos 4. Y lo voy a elevar al cuadrado. O sea, ¿cuánto? O sea que eso me da menos 4 y yo entre 2 y menos 2 al cuadrado es 4. O sea que yo lo voy a sumar 4, ¿cierto? Entonces aquí tengo 11. Entonces si yo sumo 4, entonces ojo por lo que yo lo voy a hacer aquí. Aquí tengo 4 multiplicado por... Entonces, en realidad, ¿cuánto le sumé yo? Si yo aquí adentro le sumé 4 para completar el cuadrado. Pero ojo, aquí está multiplicado por 4. O sea que ¿cuánto le sumé realmente? ¿Cuánto le sumé? 16, ¿sí o no? 16 le sumé No. porque tengo esto multiplicado por 4. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, vamos, voy a sacar el 9. Eso es menos 9. Menos 9 que me multiplica. Entonces aquí tengo y cuadrado más 2y. ¿Cuánto le debo sumar para completar el cuadrado? ¿Le debo sumar cuánto? Le debo sumar la mitad de 2 al cuadrado. O sea, le sumo 1, ¿cierto? O sea que en realidad, al sumar yo 1 aquí, ¿cuánto le estoy sumando? Le estoy sumando es menos 9, ¿cierto? O sea que yo le aplico la misma. ¿Sí me hago entender? De aquí le sumo 1, pero en realidad le estoy sumando es menos 9, porque menos 9 por 1 más menos 9. O sea que si yo sumé menos 9, pues aquí le sumo menos 9. Bueno, continuemos resolviendo eso. Entonces aquí nos quedó lo siguiente. Aquí nos quedó lo siguiente.
¿Cuánto es 11 más 16 menos 9? 18. Esto me da 18. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para que me quede con la forma? ¿Qué forma van viendo ustedes que tiene? ¿La forma de una qué? ¿La forma de una hipérbola o de una elipse? Observen ese signo, Hipérbola. de una hipérbola. Entonces, Hipérbola. la hipérbola tiene que aparecer, ¿quién? Tiene que aparecer ¿quién aquí? Aquí tiene que aparecer ¿quién? 1, ¿cierto? O sea que Sí. para que me aparezca 1, yo tengo que ir entre ¿quién? Entre 18, ¿cierto? Sí, O sea señor. que yo lo que hago es que divido todo entre 18. Divido todo entre 18. Entonces pónganle cuidado cómo va quedando esto bonito. Entonces, si divido todo entre 18, ¿qué voy a obtener entonces? Que todo eso es igual a 1, ¿sí o no? Y acá, simplifico. Aquí vamos a simplificar. Entonces, ¿cómo me queda? Ya sabemos que me queda ¿quién? Aquí me queda ¿quién? Aquí me queda 4 por... Eso me queda 4 por... ¿Cuánto me queda ese binomio? X menos 2, ¿cierto? Todo Sí. al cuadrado. Sobre 18. Listo. Sobre 18. Y al otro lado me queda menos... Al otro lado me queda menos... Aquí 9. me queda 9 que me multiplica a Y. la raíz de y cuadrado, y más 1, ¿cierto? Sí. Y más 1 al Sobre 18. cuadrado sobre 18. Ahorita sí simplifiquemos. Entonces vamos a simplificar para mirar a ver qué obtenemos aquí. 3 y 2, ¿no? Entonces aquí, entonces vamos a ver aquí qué nos queda esto. Entonces aquí nos queda, aquí se nos simplifica el 9 con el 18, ¿cierto? Y aquí me queda entonces, ¿quién? 2, ¿cierto? 2. 2. Y se le saco la mitad a me queda 2. Y se le saco la mitad a me queda 9. 9. ¿Correcto? 9. ¿Y qué hago para quitar ese 2 de aquí para que me quede con la fórmula? Entonces, es como si tuviéramos nosotros, esto es, vamos a aplicar aquí como si fuera producto de extremos y medios para que nos quede entonces acá de la siguiente manera. Entonces aquí va a quedar así. Y lo quito de acá y se lo coloco a aquí. Nueve medios. Entonces hago esta expresión. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué figura es? Es una elipse, ¿cierto? Es una elipse que está centrada ¿en dónde? Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Si lo puedo graficar. Graficarlo aquí así. Yo quería graficarlo. No, lo puedo graficar. Lo quería graficar aquí directamente, pero no me deja graficar aquí. Entonces, si queríamos graficar aquí esto, entonces vamos a hacerlo aquí nuevo. ¿Dónde va a estar graficado? Entonces, va a graficarlo a mano. Va a graficarlo a mano. No voy a utilizar los comandos de GeoGebra, solamente voy a ubicar lo que nosotros podemos identificar de allí. Entonces, tengo estas dos cosas, ¿cierto? Tengo estas dos cosas y necesito entonces aquí identificar en dónde está el centro, en qué coordenada está el centro, en qué punto.
¿En qué punto está el centro? En la coordenada en X, 2 con -1, ¿cierto? Sí. Está en 2 con -1. Ahí está el centro, listo. Ahora, yo voy a dibujar entonces, si tiene negativo el Y, entonces ¿hacia dónde abre? Abre hacia arriba, ¿cierto? Voy a construir el rectángulo. Entonces, tengo 9 medios, ¿cierto? O sea, tener 9 medios, si yo lo quiero ver en la forma ya elevado al cuadrado, o sea que es lo mismo que tener, ¿quién? Es como si tuviéramos 9 medios, 4.5. no, la raíz de 3.5. Espérame, yo lo hago acá. Extender este. O sea, aquí siempre aparece A al cuadrado. O sea, la raíz de 9 medios. O sea que aquí lo que yo quiero hacer es, ¿cuál es el valor de A? O sea, A al cuadrado es ¿cuánto? A al cuadrado es 9 medios, ¿cierto? O sea que A es ¿cuánto? Ayúdenme a calcular eso. La raíz cuadrada de 9 medios. ¿Cuánto les da, por favor, la raíz cuadrada de 9 medios? 2.12. Vamos a ver. Entonces esto es 2.12. Listo. Y ahorita vamos entonces a calcular B. ¿B sería cuánto? El valor de B sería cuánto? A raíz de 2, ¿cierto? ¿Sí me entiende por qué le estoy sacando raíz? 1.41 creo que es. Verifíqueme cuánto es. Sí, 1.41. 1.41. O sea que yo lo que voy a hacer es, sobre el eje X voy a contar 2.12. O sea que si yo cuento sobre el eje X 2.12 después del centro, entonces sería 1, 2, 2.12, yo creo que sería como por acá. Y 2.12 para el otro lado. Vamos a suponer que es por aquí, ¿cierto? ¿Y cuánto en Y? 1.41. Sería como por acá. 1.41 sería como por acá, ¿cierto? Así sería más o menos el bosquejito. Ahora, ¿qué voy a graficar yo? Yo lo que voy a graficar es un rectángulo aquí. Uy, no. Espérenme que necesito ubicar aquí este otro punto, este otro punto. Estoy haciendo un bosquejo aquí aproximado para que ustedes miren que se puede dibujar a mano también. Entonces yo dibujo este recuadro, ¿cierto? ¿Cómo van a ser las ramas de esa elipse, de esa parábola, de esa hipérbola? Entonces yo uno estas diagonales, ¿cierto? Yo uno estas diagonales, y ahí dibujo esa recta, dibujo esa expresión. Vamos a ver eso cómo nos queda. A ver si nos dio lo mismo. Entonces, si yo dibujo esto, vamos a ver si nos queda lo mismo. 4x al cuadrado, al cuadrado, x, menos 18y igual a 11. Observenla ahí. La acabo de dibujar exactamente, ¿sí? Entonces, observen que yo hice esta plantilla para dibujarla. ¿Cómo la dibujo? Entonces, como yo ya sé que el signo lo tiene la Y, entonces ya me abre sobre el eje Y, ¿cierto? Y miren que la gráfica pasa exactamente por debajo de esas diagonales, ¿sí? Ahora, ¿el foco dónde está? Entonces, el foco nosotros lo podemos encontrar entonces, eh, este sería el foco de la S4. ¿Dónde está el foco de S1? Sí, S1. Entonces, observen que el foco está en esta distancia. ¿Cuál es esta distancia? Entonces, ¿el foco sería quién? Entonces, ¿sería quién? La raíz cuadrada, ¿cierto? ¿De quién? De A al cuadrado, o sea, de 9 medios. O sea, de 9 medios al cuadrado
más, ¿cierto? Más 2 al cuadrado. Ah, espérame, no, es que 9 medios al cuadrado ya. No, es que 9 medios ya está al cuadrado, 9 medios más 2. Listo. Perdón, FSQRT. FSQRT. Ahí, error al definir. No me define eso, voy a llamarlo raíz cuadrada de 9 medios más 2. Listo. Entonces observen que es 2.55. Entonces miren que si yo cuento 1, 2.55 hasta acá y cuento 1, 2.55 hasta acá, me da exactamente el valor del foco. Eso es entonces, muchachos, lo que tenía yo aquí con base en complemento a lo que ya hemos trabajado en la sesión anterior de lo relacionado con las secciones cónicas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de lo que acabamos de mostrarles. ¿Todavía están allí? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Todavía? Ah, bueno, Sí, señor. listo. Sí, Bueno, señor. listo. Profe, creo que ya nos quedan como 2 minuticos para cerrar. Sí, es importante que nos colaboren, por favor, con el diligenciamiento de la encuesta de estas IPAs, que allí, por favor, ustedes después hagan la calificación de ese encuentro. Y muchachos, no, quienes todavía no hayan elegido la letra en el foro, por favor, de una vez háganlo ahorita mismo para que queden con esa interacción. Recuerden que ya a partir de mañana ya no habría cómo hacerles la realimentación. Eh, Recuerden el uso del editor de ecuaciones de Word. Recuerden que en la rúbrica dice muy claro que no se debe crear pues ecuaciones en texto plano, porque eso pues es como prácticamente control C, control V. Entonces la idea es que ustedes lo hagan en el editor de ecuaciones de Word. Recuerden también, muchachos, que cuando compartan el enlace del vídeo, que sea un enlace que no esté listado, que no requiera iniciar sesión en alguna de las plataformas, sino que con el enlace se abra directamente. Profe, pero no, Em, no era una infografía. sí, bueno, en este caso la tarea 4 es una infografía, sí. Muchas gracias por la aclaración. Tiene razón en eso. Entonces es importante que cuando ustedes vayan a hacer la infografía, es que muchas veces nos comparten el enlace de edición. Pues ustedes lo abren porque como ustedes tienen sus credenciales, pues a ustedes automáticamente les abre. Pero si ustedes le mandan eso a un tercero para que lo califique, pues tendrían que darle sus credenciales. Entonces lo ideal sería que ustedes o generen el PDF o generen el entorno directamente allí público, si lo van a hacer en Genially o si lo van a hacer en Canva, o en el que ustedes elijan, que antes de que ustedes lo publiquen en su trabajo, que verifiquen que abra, ¿sí? Para así evitar recalificaciones y de pronto allí incurrir en un gasto innecesario. ¿Qué otras recomendaciones se nos olvidan, Frey, de pronto para nuestros estudiantes? Lo más Las inscripciones a importante las es citas. que el ejercicio lo hagan muy consciente de acuerdo a la rúbrica de evaluación que tiene cada una de las guías. Tómense el tiempo de revisar el producto final en función de la rúbrica de evaluación. Asimismo, tomen un poco de tiempo para identificar que los accesos a enlaces y otros estén públicos. Eso es supremamente importante, hacer entrega de manera oportuna y con la mayor claridad posible. Son aspectos relevantes dentro de este ejercicio. Todavía están a tiempo de recibir realimentación. Recuerden que hasta mañana tenemos tiempo para hacer carga de esos documentos y generar la realimentación. No olviden también generar asistencia si no lo han hecho para que puedan acceder a esta puntuación. Creería yo que con esto y a punto ya de cerrar este ejercicio, agradecemos al profesor John Freddy por el acompañamiento en la noche de hoy. Sigan en comunicación con sus tutores y agradecemos a todos por haber estado acá.
cualquier novedad a través de los foros, a través de mensajería interna del curso o a través del espacio, los diferentes espacios oficiales que se han creado del curso para acompañamiento de nuestros estudiantes. Les deseamos a todos una feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, con mucho Muchas gusto. gracias, hasta luego. Muchas gracias.